Pocas personas entendieron lo que estaba sucediendo esa madrugada en Rivergate. Era un día sofocante y soleado, típico de finales de septiembre, y todo parecía normal, hasta que los gritos rompieron el silencio de la calle 48. Camila Reyes se encontraba de pie en la acera frente al pequeño mercado del señor Flores, con su celular en la mano y la mirada fija en la aproximación policial que se producía unos metros más adelante. Dos oficiales, Colton y Miller, rodearon a un muchacho latino, de no más de 17 años, empujándolo con fuerza contra una pared mientras gritaban órdenes rápidas y confusas. Camila no gritó, no interfirió físicamente. Simplemente cuestionó con firmeza el motivo de ese planteamiento. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo tratan así? Él preguntó. Él no levantó la voz, no avanzó ni un paso. Sin embargo, en cuestión de minutos, la esposaron y la empujaron a un coche de policía, acusada de obstruir la justicia. Quienes lo vieron de lejos pensaron que se trataba de otro de esos casos, en los que alguien intenta hacerse el héroe y le sale mal. Pero aquellos que realmente conocían a Camila, o mejor dicho, aquellos que conocían partes de ella, ya que casi nadie allí sabía realmente quién era, quedaron impactados. La elegante mujer, siempre bien vestida y de hablar firme, llevaba viviendo en el barrio poco más de 2 meses. Se había mudado a Rivergate sin fanfarrias, diciendo solamente que necesitaba algo de tiempo lejos de Washington. Mantenía una rutina discreta. Frecuentaba el café de la esquina, ayudaba en las reuniones del consejo comunitario y escuchaba más de lo que hablaba. No utilizaba coche oficial ni tenía escolta. Y aquella mañana, cuando la policía se la llevó como si fuera una cualquiera, mantuvo una expresión extrañamente tranquila, como si ya supiera que ese día todo lo cambiaría. En la comisaría, Camila no pidió abogado. Ni siquiera intentó llamar a nadie. Se sentó tranquilamente en la sala de triaje, observando a los oficiales ir y venir, como si estuviera haciendo un balance en silencio de todo lo que lo rodeaba. Un detalle que pocos notaron fue la forma en que ella anotaba mentalmente cada movimiento, cada nombre, cada expresión de desprecio disfrazada de protocolo. Cuando uno de los oficiales se rió y comentó en voz alta que iba a pasar la noche aprendiendo a respetar la ley, ella simplemente levantó la vista y se quedó mirando. No dije nada. La dependienta dudó un segundo cuando fue a rellenar el campo de ocupación del Cietus en su formulario, pero Camila respondió sin dudar, autónoma. Fue la primera de muchas omisiones estratégicas ese día. Afuera, el vecindario empezaba a moverse. La señora Luisa, que vivía desde hacía décadas en la misma casa de la esquina y era conocida por cuidar a los niños de la calle como si fueran sus nietos prestados, fue la primera en salir en defensa de Camila. Solo preguntó, «¿Eso es todo?» Ni siquiera se acercó, repitió indignada, mientras intentaba hablar con un periodista local que apareció cuando el vídeo de la detención empezó a circular en las redes sociales. El celular de un repartidor había registrado todo. El momento exacto en que esposaron a Camila, los gritos apagados de sus vecinos, su mirada dura antes de subir al auto policial. En pocas horas, la grabación se había vuelto viral entre los grupos del barrio, desatando una discusión que venía gestándose desde hacía tiempo. ¿Por qué siempre ellos? ¿Por qué siempre empujan a los mismos chicos contra la pared? En la audiencia de custodia, el juez parecía más preocupado por la presencia de las cámaras que por la gravedad del caso. El fiscal solicitó que se mantuviera la detención por considerar que Camila había interferido directamente en un operativo activo. El defensor público designado apenas tuvo tiempo de abrir el expediente. Pero Camila, con la misma tranquilidad con que fue tomada, solicitó hablar directamente con el juez. Dijo que conocía sus derechos y que se representaría a sí mismo. El entorno ha cambiado. El juez dudó.
La fiscal frunció los labios y por primera vez los oficiales presentes, Colton y Miller, intercambiaron una mirada incómoda. Camila solicitó la transcripción de la audiencia, nombró testigos y citó artículos de la Constitución con una precisión que no encajaba con el perfil de residente desinformado que pretendían imponerle. Fue allí, en esa sofocante sala del Tribunal Municipal, que la narrativa comenzó a escaparse de control para los acusadores. Mientras la Fiscalía insistió en construir la imagen de una mujer impulsiva e irrespetuosa con la autoridad, la defensa, ahora bajo el mando directo de Camila, fue mostrando las fallas del relato de los policías. Un detalle tras otro se iba desmoronando. El tiempo grabado no coincidía con las imágenes del vídeo. El informe policial tenía lagunas evidentes y, lo que es aún más grave, no se había presentado el informe del acercamiento original al niño. El juez, un suplente, joven y visiblemente presionado, liberó a Camila con mínimas restricciones, alegando falta de elementos suficientes para mantener su detención. Afuera la esperaba una pequeña multitud. Camila se fue con la cabeza en alto, sin sonreír, pero con la mirada de quien sabe que el partido recién empieza. Para la tarde de ese mismo día, la noticia ya había escapado de las cadenas barriales y llegado a medios de mayor envergadura. Todavía no se sabía con exactitud quién era Camila Reyes, pero la forma en que se defendía, la firmeza con que citaba leyes y desmontaba argumentos, todo eso hizo que periodistas más atentos se pusieran a investigar. Mientras tanto, dentro del departamento de policía, la tensión iba en aumento. Colton y Miller, confiados en que nada saldría del guión, comenzaron a sentirse incómodos con la reacción. El Departamento de Asuntos Internos envió un memorando solicitando informes completos sobre la operación y por primera vez en años los dos veteranos se dieron cuenta de que no estaban tan bien equipados como pensaban. Los superiores fingieron apoyo, pero el estado de ánimo había cambiado y el nombre de Camila empezó a circular entre los oficiales con un extraño tipo de urgencia. Camila, por el contrario, permaneció en silencio. Ella rechazó entrevistas, apagó su teléfono celular y pasó la tarde reunida con dos personas cercanas a ella, a quienes nadie en el vecindario conocía: un abogado de derechos civiles y un asistente federal. Se reunieron discretamente en una oficina del centro de la ciudad, lejos de las cámaras. Fue allí donde Camila tomó la decisión que lo cambiaría todo. Hasta entonces había optado por actuar como una ciudadana común, precisamente para observar, para sentir de primera mano lo que tantos enfrentan cada día, y sabía que exponer su identidad demasiado pronto podría poner fin a la discusión antes de que revelara algo más profundo. Pero ahora, con el caso ganando atención y los errores acumulándose en el otro lado, vio una oportunidad real de convertir ese episodio personal en algo mucho más grande, y decidió. En el tribunal, la verdad saldría a la luz. A la mañana siguiente, el tribunal estaba abarrotado. La prensa había descubierto más de lo que esperaba. Camila Reyes, la mujer a la que habían llamado alborotadora en los titulares del día anterior, no era otra que la recién nombrada directora del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La revelación cayó como una bomba. Muchos periodistas se mostraron escépticos hasta que llegó la confirmación oficial en forma de una sucinta declaración de la Casa Blanca, sin fanfarrias, pero con suficiente peso para cambiar el tono de toda la cobertura. Dentro de la sala del tribunal, Colton y Miller entraron desde un costado, evitando el contacto visual con alguien. El abogado de la ciudad, que hasta entonces había guardado silencio, pidió un receso al conocer la verdadera identidad de Camila. El juez, ya consciente del impacto del caso, se negó. La sesión continuaría y todos tendrían que escuchar. Camila no se abrió de inmediato. Ella sabía que el valor de la verdad estaba en el momento adecuado para ser contada.
Comenzó presentando testigos. La señora Luisa fue la primera, con las manos temblorosas, pero la voz firme. Contó lo que vio. Afirmó que Camila no interfirió físicamente, que solo lo cuestionó, como lo haría cualquiera ante un abuso. Luego apareció el vídeo del repartidor, ahora autenticado y mostrado en una gran pantalla en la sala. Cada segundo de la grabación desmantelaba la versión policial, que insistía en una narrativa que ya no se sostenía. La atmósfera, antes tensa, ahora se inclinó visiblemente hacia un lado. Camila condujo todo con una serenidad que mezclaba experiencia y estrategia. Y aún sin decir quién era, ya no era vista como simplemente una residente. El momento más inesperado llegó cuando el sargento Harold Jensen pidió ser escuchado. Nadie esperaba esto. Era conocido por ser reservado, alguien que evitaba los conflictos internos, incluso ante actitudes cuestionables dentro de la corporación. Pero esa mañana, sentado frente al micrófono, miró directamente al juez y dijo que ya no podía fingir que no veía lo que había estado sucediendo durante años dentro de ese departamento. Confirmó que Colton y Miller tenían antecedentes de acercamientos violentos, especialmente con jóvenes latinos y negros, y que efectivamente existían registros internos de denuncias que fueron archivadas o perdidas a propósito. Dijo también que, aunque no participó en el operativo, sí conocía los detalles porque estas cosas viajan rápido por los pasillos. El silencio en la habitación era absoluto. Por primera vez, la estructura comenzó a ceder desde dentro. Fue entonces cuando Camila se puso de pie. No había razón para esperar más. Tomó los documentos que estaban guardados en la carpeta que tenía a su lado y pidió que se incluyeran en los registros. Eran copias certificadas de su nombramiento federal, de su historial profesional y cartas de recomendación firmadas por los funcionarios de más alto rango. La jueza hojeó los papeles en silencio, abriendo lentamente los ojos. Cuando levantó la cabeza, parecía una persona diferente, como alguien que de repente se había dado cuenta de que se enfrentaba a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Camila, con la misma firmeza de siempre, dijo unas palabras: «No estoy aquí como directora, estoy aquí como ciudadana, pero ahora ya saben quién les habla». Fue el tipo de revelación que no necesitaba efecto dramático. La fuerza fue realmente cruda, entregada en el momento exacto, en el que ya no era posible escapar de ella. A partir de ese momento, el curso del proceso cambió irreversiblemente. La fiscalía, que hasta entonces se mostraba confiada, pasó a adoptar un modo defensivo. Las preguntas de Camila, ahora con peso institucional, se convirtieron en acusaciones fundadas. Solicitó acceso a todos los informes sobre los últimos acercamientos realizados por Colton y Miller durante los últimos 5 años. Exigió que se llamara a la Inspección Federal. Lo que una vez fue un caso contra un presunto delincuente, ahora se convirtió en una investigación sobre un patrón. Y más que eso, contra un sistema. La presencia de la prensa, que al principio parecía una molestia, se convirtió en una aliada. Cada parte del juicio fue transmitida en directo. Comentarios, análisis y novedades comenzaron a invadir las noticias de todo el país. Y Camila no buscaba venganza. Quería verdad, transparencia y, sobre todo, responsabilidad. En los pasillos del juzgado, los abogados de la ciudad susurraban con inquietud. Sabían que la situación estaba fuera de control. El alcalde fue visto entrando discretamente por la puerta trasera. Internamente, ya se hablaba de destituir a los 2 policías antes de que el escándalo comprometiera aún más la imagen del departamento. Pero afuera, la movilización iba creciendo. Los residentes de Rivergate, muchos de los cuales estaban acostumbrados al silencio por miedo, comenzaron a sentirse envalentonados.
Un grupo de jóvenes del barrio organizó una vigilia frente al Palacio de Justicia con carteles exigiendo justicia, no solo para Camila, sino para todos aquellos que han pasado por situaciones similares y nunca fueron escuchados. Por primera vez, las historias susurradas adquirieron voz, y la mujer que al principio parecía solo una entre muchas, ahora era el detonante de algo mucho más grande. Al tercer día del juicio, Camila ya no era solo la acusada. Se convirtió en un símbolo, pero incluso ante el creciente apoyo, ella permaneció centrada, evitando discursos encendidos o gestos teatrales. Durante los descansos, seguía estudiando documentos, revisando declaraciones, tomando notas con un bolígrafo azul común y corriente, como si fuera un profesional más haciendo su trabajo. Pero cualquiera que mirara con atención podía ver que esa era la mirada de alguien que llevaba algo muy personal. No se trataba solo de justicia institucional. Fue también por todas las veces que ella misma, aun con diplomas y cargos, había sido desacreditada por ser mujer, latina, e insistir en ocupar espacios que muchos pensaban que no eran suyos. No estaba solo en sus palabras, estaba en su postura, en su silencio, en la persistencia de cada acción. El punto de inflexión definitivo se produjo cuando se presentaron documentos internos que demostraban que el operativo policial de ese día ni siquiera contaba con autorización formal. El bombardeo fue en realidad parte de una acción rutinaria no registrada, algo que los oficiales hacían frecuentemente en barrios periféricos. El fiscal intentó argumentar que no hubo intención, que todo fue una mala interpretación de los procedimientos. Pero ya era demasiado tarde. La evidencia era demasiado clara. Y fue en ese momento que Camila hizo algo inesperado. Pidió la palabra. Y en lugar de atacar directamente a los policías, habló de cómo el sistema incentiva y permite este tipo de comportamientos. Dijo que la culpa no era solo de dos hombres, sino de todo un conjunto de reglas tácitas, de miradas desviadas, de permisos silenciosos. Y eso era lo que ella quería exponer y cambiar. El silencio después del discurso de Camila fue más elocuente que cualquier respuesta. Nadie en la sala se atrevió a interrumpir. El juez llamó a un receso inmediatamente después, no por necesidad procesal, sino porque parecía que todos los presentes necesitaban respirar. Afuera, aplaudía. No fue un aplauso de victoria, fue un aplauso de reconocimiento. Muchos se sintieron conmovidos, no por lo que dijo, sino por el modo en que lo dijo. Sin gritos, sin dramatizar, solo exponer lo que era tan real que dolía escucharlo. Cuando regresó a casa esa noche, acompañada de dos discretos guardias de seguridad y el abogado que se había convertido casi en un amigo, Camila todavía no sabía qué vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que había hecho lo correcto, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchados en un tribunal de justicia. En los días siguientes, el juicio se convirtió en noticia nacional. La presión sobre el Departamento de Policía de Rivergate aumentó, y Colton y Miller fueron puestos oficialmente en licencia, mientras el Departamento de Asuntos Internos Federales abría una investigación completa. Pero lo más impactante fue el movimiento espontáneo que surgió en los barrios aledaños. La gente común comenzó a enviar historias, videos viejos, documentos olvidados. Una red de voces apagadas iba ganando terreno y Camila, aunque reticente a la exposición personal, comprendía el peso del papel que estaba asumiendo. Él no buscó el centro de atención. Nunca se trató de eso. Pero entendí que a veces hace falta alguien con voz para que los demás empiecen a hablar. Y en eso se había convertido, en un conducto, un puente entre el silencio de muchos y la escucha que se les había negado durante tanto tiempo.
Pocos días después de finalizado el juicio, con la absolución unánime de Camila y la recomendación de que se procesara a los dos policías, ella regresó a la prisión. Ella se fue sola, a última hora de la tarde, sin avisar a nadie. Se sentó en un banco frente al mismo callejón donde todo comenzó. El barrio seguía su ritmo normal, con niños corriendo, gente regresando del trabajo, música saliendo de las ventanas. Pero ahora había algo diferente. Los vecinos la miraban de otra manera, no con reverencia, sino con respeto silencioso. Una mujer se acercó, le entregó una bolsa de empanadas y simplemente dijo: «Gracias, de parte de nosotros». Camila sonrió. Por primera vez desde que todo empezó, se permitió relajarse un poco. El dolor, por supuesto, seguía ahí, pero ahora venía acompañado de un sentido de propósito más claro que nunca antes. Ella sabía que no terminaría allí. La victoria en la corte fue solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Ya se habían programado reuniones con líderes comunitarios, organizaciones de derechos civiles y miembros del Congreso. Camila ya no era solo la directora de una agencia federal. Se había convertido en un símbolo de la resistencia estratégica, de la fuerza que existe en saber el momento adecuado para hablar. Su caso se ha convertido en tema de estudio en las facultades de Derecho. Ha sido citado en sesiones legislativas y ha inspirado campañas en barrios olvidados de todo el país. Pero, más que el impacto institucional, lo que realmente la impresionó fue la mirada en los ojos del muchacho al que se había acercado y que, al reencontrarse con ella, no dijo nada, solo asintió tímidamente. Fue ese gesto, casi imperceptible, lo que le dio la certeza. Ese día había cambiado todo, no solo para ella. En los meses siguientes muchas cosas cambiaron, pero también muchas se resistieron al cambio. Camila lo sabía. Sabía que el sistema no cambia de la noche a la mañana y que su exposición pública no sería suficiente para resolver todos los problemas que se arrastraban desde hacía décadas. Aún así, ella persistió. Regresó a trabajar en Washington, pero permaneció en contacto con Rivergate, siguiendo de cerca los acontecimientos locales. Se esforzó por impulsar que las investigaciones sobre abusos anteriores no se olvidaran y ayudó a crear un programa de monitoreo independiente en comunidades vulnerables. Muchos intentaron desacreditarla después, como siempre ocurre cuando alguien desafía estructuras de poder, pero ya era demasiado tarde. Camila había demostrado cómo el silencio, bien calculado, puede tener más impacto que 1000 discursos apasionados. Una noche, durante una entrevista que solo aceptó dar por insistencia de su equipo, el periodista le preguntó qué era lo que más le había impactado de aquel día en prisión. Esperando una respuesta técnica o política, se quedó atónito cuando ella dijo: «Fue la sensación de estar solo, aunque sabía que no me equivocaba. Eso me dolió más que nada, pero también me mostró lo que debía hacer con la voz que tengo». No había nada heroico en el modo en que lo contó. Fue simplemente real, y quizá por eso conmovió a tanta gente. Porque en el fondo, Camila no era distinta a tantas otras mujeres latinas que enfrentan el mundo sin fanfarrias, sin capa, sin público, solo con valentía y la certeza de lo justo. Fue en una reunión comunitaria, meses después del incidente, que Camila sintió el impacto total de ese día. El salón de la escuela estaba lleno, pero no había prensa ni cámaras, solo vecinos, dirigentes locales, profesores, madres y jóvenes con mirada atenta. Ella hablaba poco, escuchaba más. Una adolescente se puso de pie y dijo que después de lo que vio en el tribunal, decidió que quería estudiar Derecho. Otra dijo que comenzó a filmar todos los acercamientos al barrio con el apoyo de sus vecinos. Un caballero comentó que nunca se había sentido representado por nadie en el gobierno, hasta que vio a Camila sentada en el C-200
Banquillo de los acusados, con la cabeza en alto. Fue en estos relatos sencillos y sin pretensiones que comprendió lo que realmente había sucedido. El cambio no se limitaba a las instituciones. Fue en la forma en que la gente empezó a verse unos a otros. Lo que más me impresionó de Camila no fue su trayectoria profesional, ni sus títulos, ni su actitud. Fue la humanidad con la que vivió ese día. No se puso por encima de nadie, aun cuando podía hacerlo. Él eligió permanecer en silencio cuando podría haber usado su nombre como escudo. Esperó el momento adecuado, no por ego, sino por estrategia y, lo más importante, por respeto al dolor colectivo que soportaba. Ese día lo cambió todo porque reveló lo que estaba oculto bajo capas de conveniencia, miedo y omisión. Y desde entonces, sin importar a dónde vaya o qué posición ocupe, Camila lleva el recuerdo de ese banquillo de los acusados como recordatorio de que la justicia no es solo un ideal. Es una elección que se hace cada día, en los gestos más difíciles y en las decisiones más solitarias. Camila nunca buscó convertirse en un símbolo, pero lo que vivió ese único día se convirtió en una referencia, un caso de estudio y una inspiración silenciosa para miles de personas. Fue allí, en ese frío banco de un tribunal abarrotado, donde descubrió el verdadero alcance de su fuerza, no como autoridad, sino como una mujer común y corriente que se niega a agachar la cabeza ante la injusticia. Y hasta el día de hoy, cuando recuerda ese momento en el que se puso de pie y reveló quién era, no siente ni orgullo ni ira, siente paz, porque sabe que en ese preciso momento no solo se estaba defendiendo, defendió la posibilidad de que todos vean que es posible enfrentar el sistema y salir adelante, aunque para ello sea necesario primero pasar por debajo.